Bueno, vamos a resolver el parcial que se tomó el 20 del 5 del 23. El- para el primer ejercicio nos da una base eh, definida de la siguiente manera. Nos da otra base que en principio no nos dice qué pinta tiene, pero sí nos da lo que es la matriz cambio de coordenadas. Es decir, nos da esta matriz de acá, que nos dice básicamente cómo funciona la relación entre los elementos de la primera base con respecto a la segunda en sus coordenadas. Y nos pide hallar el vector de coordenadas de un polinomio cualquiera, o sí, de una función de grado 2 en base B2, que no lo da. Ahí está la dificultad. Bueno, para todos los ejercicios de este parcial se intentó resolver de dos maneras distintas. Eh, pero bueno, vamos a hacer primero un tanteo rápido. Tenemos una base B1, que es la que está acá, de la cual yo definí de la siguiente manera, con los elementos B1, B2, B3. Tenemos una base B2, tenemos la matriz cambio de base, y por otro lado, básicamente lo que necesitamos calcular es esto: un vector coordenadas, que un vector coordenadas no deja de ser una tira de escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que me van a cumplir que por cada uno de estos escalares, multiplicado por cada uno de estos elementos de la base, a la cual estoy haciendo referencia, en este caso B2, me van a dar como resultado el polinomio del cual estoy buscando. ¿Bien? Bueno, la primera forma de resolver lo que encontré acá es la que no recomiendo, claramente, es muy larga. Este ejercicio salía muy rápido, en 10 minutos salía, y esta es la forma que claramente no se debería hacer. Pero bueno, busqué otra manera también para que se tenga una referencia. Como comentaba recién, básicamente, cuando yo busco el polinomio en coordenadas con la base B2, o sea, esto que está acá, lo que voy a estar buscando es una combinación lineal entre escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3, multiplicados por los elementos de la base B2, son los que están acá, tales que me den como resultado el polinomio que yo quiero. Bueno, como W1, W2 y W3 son incógnitas, en principio yo los debería tratar como un polinomio cualquiera, o como una función de grado 2 cualquiera. Es decir, por ejemplo, a W1 lo debería llamar con un término independiente general, más un coeficiente que acompañe el término de primer grado, más un coeficiente que acompañe el término de segundo grado. Yo debería hacer esto para cada uno de los elementos de la base B2 para poder generalizar todo tipo de funciones que me permitan completar esta relación, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, si yo planteo a la matriz cambio de base según como está en la teoría, como los elementos de la primera base, base B1, la que está abajo, escritos como coordenadas con respecto a la base B2, eh, es decir, una tira de escalares, tanto para el medio como para la tercera columna, esa combinación de escalares ya la voy a tener porque me lo da el enunciado, ya me da la matriz. Entonces, simplemente tendría que plantear para cada uno de los elementos de la primera base, que son estos que están acá, como una combinación lineal de los elementos de la segunda base en forma genérica. Es decir, esto sería mi W1, esto sería mi W2 y esto sería mi W3. Claro, yo tengo tres coeficientes por cada polinomio, eh, y son un total de tres polinomios, voy a tener nueve incógnitas. Pero estamos en el espacio vectorial de polinomios de grado 3, de polinomios de grado 2. Entonces, por cada ecuación yo voy a tener, cada ecuación que se da acá, yo voy a tener tres ecuaciones con nueve incógnitas. Juntando las tres voy a tener nueve ecuaciones con nueve incógnitas. Entonces se puede desarrollar cada una de estas y obtener los elementos de los coeficientes del polinomio general. Bueno, por ejemplo, un ejemplo fácil es para la ecuación A, que yo desglosé acá según término de grado 2, término de grado 1 y el término independiente. Yo voy a poder obtener una combinación lineal entre estos para poder desarrollar lo que es la combinación lineal, ¿no? Bueno, de esta manera yo podría encontrar W1, W2 y W3, y con esto yo hallaría lo que es mi polinomio en base B2 como una combinación lineal, justamente. Bueno, este es un camino engorroso, no lo recomiendo, pero está vivo. En otro caso puede servir, así que lo dejo como una alternativa. Y la otra manera era usando una propiedad. Claro, hay una propiedad que es muy sencilla, es esta que estoy poniendo acá, que nos permite, digamos, eh, relacionar a un mismo elemento, en este caso X, con respecto a dos bases distintas.
Bueno, ¿cómo hace esto? Es una propiedad. La propiedad lo que te pide es que vos pongas la misma base que vas a poner acá, como la base que pongas acá para el vector coordenadas, y como resultado pongas la segunda base. Esto aplica para dos bases cualesquiera y funciona de la misma manera. Entonces, esto yo tengo como dato, esto es yo lo que necesito buscar como mi respuesta, y esto es lo que yo voy a tener que calcular ahora. Bueno, ¿y cómo se calcula el vector x o el polinomio x con respecto a la base 1? Lo mismo, aplicando la teoría de coordenadas. Eh, Justamente esto no deja de ser una tira de elementos tipo escalares, tales que cumplen que cada uno de estos elementos multiplicado por cada uno de los elementos de la base que hace referencia, en este caso B1, va a dar como resultado el polinomio que yo quiero buscar. En este caso, el que me da el enunciado como el polinomio que quiero buscar en coordenadas B2. Entonces, haciendo una simple combinación lineal entre elementos sigma 1 B1, sigma 2 B2 y sigma 3 B3, yo podría encontrar lo que es el vector coordenadas con respecto a B1, que es este que está acá. Luego, multiplicando este elemento por la matriz que yo ya tengo como dato, me termina dando el vector en coordenadas B2. Y no hay mucho más ciencia que esto para el ejercicio 1, se resolvía muy rápido. Bueno, para el ejercicio 2. El ejercicio 2 es un poquito más largo y tiene un poquito más de teoría, es un poquito más interesante, por lo menos para entenderlo, y nos dice, sea B el espacio de todas las matrices simétricas de R2 por 2 y sea T la transformación lineal que te da este elemento, que es la matriz de la transformación lineal en bases B a E, o sea, agarra los elementos agarra los elementos de las matrices simétricas, los transforma y los escribe como coordenadas con respecto a la base canónica, que te dice que es la canónica, y eso te lo pone como una columna de coordenadas. Entonces, a nosotros nos dan una base del espacio de las matrices simétricas, y si no nos las dieran, si nos dijeran cómo hallar, buscar una base de las simétricas, bueno, es simple. Las matrices simétricas en su generalidad cumplen esta ecuación. Entonces, si yo planteo una matriz genérica con los cuatro coeficientes genéricos y planteo esta ecuación que me pone el enunciado, que es para que pertenezcan al grupo de las matrices simétricas, yo llego a la conclusión igualando coeficiente a coeficiente, que este término se repite, y este se va a repetir con este, que es un poco lo que estoy poniendo acá, este con este, y que las cruzadas van a tener que ser iguales. Lógico, si es una matriz simétrica. Entonces, después basta con tratar en forma genérica cada uno de estos elementos y obtener así una base de las matrices simétricas. Por ejemplo, este es otro caso. Entonces, una vez que yo obtuve esto, una base de las matrices simétricas, yo puedo sacar por la dimensión de la base, qué dimensión va a tener el espacio de las matrices simétricas. En este caso, 3. ¿Bien? Esto es un dato que me sirve más adelante. Pero bueno, acá nos dan la base. Se puede ver claramente que con las conclusiones que llegué, este elemento que está acá, lo repito acá abajo, lo mismo que el segundo. Y el tercero es una combinación lineal de los primeros tres que yo elegí como base. O sea, de estos tres. Entonces, también es una base válida, la que yo elegí y esta que está acá. Y además, puedo corroborar que es de dimensión 3. Habiendo dicho todo eso, lo que me dice es determinar la preimagen por T en su espacio, este que está acá. Bueno, lo primero que hay que mirar siempre que nos dan estos ejercicios es, ¿existe la preimagen de ese subespacio? ¿Existe la imagen de este elemento perteneciente a lo que es la transformación lineal T? O sea, dicho de otra manera, ¿este elemento pertenece a la imagen de T? Puede que no pertenezca. Recordemos que esto es un espacio B, por ejemplo, y esto que está acá es un espacio W, y si la transformación lineal, por ejemplo, no es biyectiva, o sea, no llega a todos los elementos de la base W, puede haber un cierto conjunto de elementos que no genera la imagen de T, si esto está generado mediante T, de los cuales no pertenezca a la imagen. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo pasa eso? Justamente pasa cuando la transformación lineal no es biyectiva. Entonces, como una primera aproximación, yo debería asegurarme que la transformación lineal sea biyectiva para poder determinar que sí o sí exista la imagen de este subespacio, o pertenezca a la imagen de la transformación lineal. Y si no, en caso de que no es biyectiva, que justo se dé el caso de que este elemento esté dentro de lo que genera la imagen de T. Entonces, lo primero es, vamos a ver qué pinta tiene la transformación lineal. Entonces, acá yo planteo la siguiente pregunta, que es lo que estaba recién diciendo. ¿Pertenece este elemento a la imagen de T? Bueno,
Haciendo un poquito de observación, lo que se ve acá en esta matriz, y si no con el determinante, pero lo que se ve en esta matriz es que la columna 3 es 2 veces la columna 2 menos la columna 1. Es decir, esta que está acá es igual a multiplicar esta por 2, te queda 2, 0, 2, y restar de la primera. Te quedaría 1 menos 2, 0, justamente, ¿no? Que es el tercer elemento. Bueno, habiendo dicho eso, yo lo que pude observar es que esta columna que está acá es una combinación lineal de las primeras dos. Y a su vez, que las primeras dos son LI, porque claro, este elemento que está acá, este componente del vector de tres coordenadas, eh, la única manera que va a poder formarse o va a poder ser combinación lineal del primero es que sea por escalar cero. O sea, lo que yo digo es que si yo quiero formar el 0, 0, 0 como una combinación lineal entre la primera columna más la segunda, la única manera de que esta ecuación se cumpla es que este escalar sea cero, porque yo multiplique cualquier número real de este elemento, esto siempre va a ser cero. Entonces, estos dos vectores se ve claramente que son el LI y si no se les quedará en dos renglones. Bueno, habiendo dicho eso, yo lo que puedo interpretar es que, primero, el determinante de esta matriz es cero, o sea que la transformación lineal no es biyectiva, o sea que puede que no exista la preimagen porque no existe la inversa. Y segundo, que es de rango 2. Bueno, hay una propiedad que me dice que el rango de la matriz de la transformación lineal nos determina el tamaño de la imagen de la transformación lineal, que eso es un poco lo que aclaro en la otra hoja. Entonces, yo como pude determinar que el rango es 2, yo determiné que la imagen de la transformación lineal es 2. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, justamente, como la dimensión de R3, que es el espacio de llegada, es más grande que la dimensión de la imagen, entonces yo estoy diciendo que T no es subjetiva, o no es, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, pero no es subjetiva. Entonces, yo puedo determinar, además, por el teorema de la dimensión, cuánto es la dimensión del núcleo. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, me sirve porque si es que existe, todavía no sabemos, pero si es que existe la imagen, o sea, si el vector que me dan como resultado pertenece a la imagen, y le quiero calcular la preimagen, si tiene un elemento si la transformación tiene un elemento del núcleo distinto del cero, adicional, yo voy a tener que agregar ese elemento a mi respuesta. Por eso es que justamente yo busco el núcleo. ¿Y qué pasa cuando la transformación lineal es biyectiva? Bueno, se cumple que el núcleo va a ser cero. Entonces, en ese caso, no le agregaría un elemento más. Fíjense que en este caso es una cuenta simple. La dimensión del espacio de las matrices simétricas es 3, lo vimos antes. La dimensión de la imagen es 2, lo vimos recién. Entonces el núcleo tiene que ser 1. Entonces, si mi elemento pertenece a la imagen, la preimagen de ese elemento va a tener intrínsecamente adherido un elemento al espacio del nulo. ¿Bien? Bueno, entonces, eh, para resolver este ejercicio, como todos los de este parcial, encontré dos maneras. La primera se trata de justamente trabajar con la matriz que me dan. Miremos un segundo, y lo que nos dice es, bueno, vos agarrá el primer elemento de la base B, o sea, este, y te dice transformalo y escribilo como eh, coordenadas con respecto a la segunda base. Lo mismo para el segundo, agarrá este elemento, transformalo y escribirlo como coordenadas, y agarrá el tercer elemento, transformalo y escribirlo como coordenadas. Eso es lo que básicamente me está pidiendo este ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, yo plasmo esta información en estos tres renglones y digo, bueno, yo transformo el primero y lo escribo como coordenadas de esta manera. ¿Bien? El primero por el primer elemento de la canónica, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero. Estos son los tres coeficientes que me da la primera columna de la matriz que me acomoda. ¿Bien? Análogo para estas dos, yo puedo obtener así todo lo que genera, digamos, la imagen de la transformación lineal en coordenadas canónicas. Entonces, de esta manera, lo primero que voy a determinar es justamente si existe este elemento como imagen de la transformación lineal. Bueno, para resolver esto, lo que hago es justamente planteo este elemento que está acá como un genérico de la imagen y busco por definición de eh, combinaciones lineales. Entonces digo, bueno,
El elemento 223 se va a escribir como una combinación lineal de los vectores imágenes que me dan cada uno de los términos de la matriz. Entonces, este sistema se resuelve, yo lo resolví por una aplicación, y me termina dando como resultado que siempre que se cumpla esta generalidad entre estos elementos, se va a cumplir lo que es las combinaciones lineales. Entonces, estos escalares son fijos. En general cumplen una relación entre elementos vectoriales. Lo que yo podría aplicar ahora, como estoy buscando una preimagen de una transformación lineal, justamente es la linealidad. Digo, bueno, aplico preimagen a ambos lados de la igualdad, y esto me queda la parte de la izquierda, y fíjense que no es más que lo que yo quiero obtener, y aparte lo aplico a la derecha. Repito, o insisto, estoy aplicando preimagen, no inversa, porque la inversa no existe. Entonces, cuando aplico la preimagen, yo hago una operación distributiva, porque t a la menos 1 es lineal, y saco los escalares para afuera, y llego a esta conclusión, ¿bien? A esta igualdad que está acá. Ahora, yo sé cada uno de los elementos que me trae cada una de estas coordenadas, porque aparte estoy con las canónicas, ¿bien? Entonces, volviendo a esa relación, yo sé cada una de las preimágenes de cada uno de los elementos cuáles eran. Ahora, los escalares se mantuvieron fijos, porque es una combinación lineal, porque para hacer una transformación lineal los puedo sacar para afuera. Entonces, haciendo un juego de los mismos escalares con las matrices que yo tenía originalmente, obtengo una sumatoria entre un elemento que está adherido a un escalar, que no es otra cosa que un elemento del núcleo, más una solución particular. Entonces, en principio, si a mí me pidieran la preimagen del elemento 223, esta sería la respuesta. ¿Bien? Ahora, me pide la preimagen del subespacio, o sea, me pide la preimagen de todo lo que genera el 223. Bueno, entonces, no tengo más que aplicar un alfa a todo lo que estaría generando este vectorcito que está en su preimagen. Entonces, me llego a la conclusión de que la preimagen de S va a ser el generado de todos estos elementos. ¿Bien? Bueno, habiendo dicho eso, otra manera de resolverlo es trabajando directamente con la matriz y buscando una forma generalizada. Que en realidad es un procedimiento muy parecido, pero bueno, vamos a trabajarlo con la propiedad del ejercicio 1. Entonces, lo que tendría que hacer es la misma cuenta que yo realicé antes, multiplicar la matriz T en bases E a B por el vector B en base B, me da como resultado T de X, en base la que yo quiero poner arriba, ¿no? Eh, Acá me di cuenta, esto es una B, pero debería ser una E. Ahí estamos. Entonces, esto no es más que la propiedad de la matriz cambio de base del primer ejercicio, solamente que ahora transforma el elemento de la derecha, pero el resto es lo mismo. Bueno, planteo mi igualdad, y además la ventaja que yo tengo es que este elemento, como está en base canónica, en coordenadas con una base canónica, sus coordenadas justamente, o sacándole las coordenadas, va a ser el mismo vector, pero porque estoy con la canónica, si no tendría que hacer una cuenta adicional. Ok, bueno, acá simplemente resolver este sistema, de vuelta lo resolví con una aplicación, y llegar a la conclusión de que x1 y 2 x3 tiene que valer como una combinación lineal entre un parámetro, en este caso lambda, se le pone lambda porque se sabe que es del núcleo, más un parámetro libre particular. Bueno, ahora es muy importante entender que yo lo que encontré acá es este elemento coordenadas. O sea, no deja de ser un elemento coordenadas. Acuérdense que las coordenadas lo que cumplía era que yo tenía un x en coordenada b, este va a ser un alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que el vector x va a ser una combinación lineal de alfa 1 por el primer elemento de b, supongámosle b1, más alfa 2 por el segundo, más alfa 3 por el tercero. Entonces, si en vez de poner el primer elemento, si en vez de poner solamente alfa 1, pongo lambda por 1 más 1, en vez de poner alfa 2, pongo lambda por menos 2 más 1, y así con el tercer renglón o fila, yo voy a poder obtener una forma generalizada de cómo resolver las coordenadas o cómo sacar las coordenadas, que es básicamente lo que hice abajo de ese renglón, ¿no? O sea, acá, lo que dije, bueno, el vector, cuando le saque las coordenadas, va a ser el primer elemento por el primer elemento de la base
a la cual estoy haciendo referencia, en este caso B, más la segunda fila por el segundo elemento más la tercera. Bueno, acá estas matrices son las que me dan como dato, es simplemente escribirlas y hacerle esta cuenta y vamos a llegar al mismo resultado. Fíjense, el mismo elemento del núcleo, que es el que tenemos por acá, y el mismo elemento particular. ¿Bien? Entonces, dos maneras distintas de resolver el mismo ejercicio. Importante para mí es entender que justamente como T no es biyectiva, podría no existir la preimagen. ¿Bien? Esos conceptos, tenerlos claros y hasta plasmarlos, plantearlos mínimamente en el parcial. Bueno, este es el tercer ejercicio que nos daba de la proyección sobre un plano en la dirección de una recta y nos pide que hallemos, digamos, la imagen de esta transformación lineal proyección o aplicación de los tres vértices. ¿Bien? Entonces, siempre para estos ejercicios es bastante didáctico hacer hacer un dibujo. En este caso, yo hice un dibujo de un plano que está generado por los primeros dos elementos que me lo dan acá. Ese es un sistema de una ecuación con tres incógnitas, me da como resultado dos parámetros libres. Y una recta que también es un dato del ejercicio, ¿no? Entonces, dado un plano y dada una recta, la idea de esta transformación lineal pi es que a cada elemento que yo voy a tener en este espacio de tres dimensiones, cualquier elemento que esté por acá, supongamos que es un círculo, lo que me va a hacer es proyectármelo sobre este plano, ¿no? Es decir, cuando yo le aplico la transformación lineal, me lo va a proyectar sobre este plano. ¿Y qué me va a cumplir cuando lo proyecte sobre este plano? Claro, que la coordenada de B3, que es la dirección de la recta, lo deje a una cotas nivel 0, o sea, lo aplaste, le deje una componente de magnitud 0. Esa es justamente la idea. ¿Por qué? Porque lo está proyectando. Si fuera simétrica, esto justamente pasaría acá abajo y tendría otra imagen acá abajo, ¿bien? Entonces, la transformación lineal lo que hace es eso. Me deja al tercer elemento, y vengo acá abajo, aplastado en 0, al segundo me lo dejo igual, porque si yo podría de alguna manera llevar estas mismas coordenadas acá arriba y hacer el mismo dibujito del círculo, yo cuando descomponga estas coordenadas en relación a lo que es B1 y B2, que es B1 y B2, me deberían dar la misma magnitud. Entonces, por eso es que B1 y B2 los dejo iguales. Bien. Habiendo dicho eso, vamos a darle sentido al ejercicio y vamos a explicarlo geométricamente. Y para eso necesitamos definir una base, para que sobre la cual trabaje la transformación lineal. Entonces, llamamos S1 al plano en el cual queremos proyectar, S2 al plano en el cual estamos haciendo la dirección de la proyección, llamamos a B una base de estos tres elementos, y bueno, hay que hacer una mínima observación. Estos tres en el EI, ya que la única manera de que entre sí nos dé el cero vectorial es que todos sean cero. Bueno, eso es la definición de independencia lineal. Bien, entonces, habiendo dicho esto, esto es un poco lo que explicaba recién. Todo lo que proyecta deja al B3 en cero y a los otros dos con la misma componente. Y lo que hago es resolverlo ahora. Bueno, ¿cómo lo resuelvo? De vuelta, como todos los ejercicios de este parcial, encontré por lo menos dos maneras. La primera, que es trabajando con esta matriz pi de B en B. Esta matriz pi de B en B, no sé si lo noté acá, no lo noté acá, pero la matriz de B en B no es la identidad, eso tiene que estar claro. O sea, esto es la matriz de la transformación lineal, no es matriz cambio de base. Esta matriz lo que hace es dejarte a un primer elemento igual, a un segundo elemento igual, y a un tercero te lo deja en cota cero, o sea, te lo aplasta. Si fuera simetría, en vez de este término que está acá, iría a un menos uno. ¿Bien? Bueno, eso se puede aplicar siempre y cuando yo haga una matriz cambio de base, por ejemplo, en este caso, yo ponga en correlación a los vectores correspondientes, como si fueran autovectores o autovalores. Es decir, yo los dos elementos que los dejo iguales, los debo considerar como los del plano, y al tercer elemento, que es el que proyecta, lo debo considerar como el de la dirección. ¿Bien? Bueno, para el caso 1, imaginemos que no quiero trabajar con este cambio de base. Lo que podría hacer es la misma propiedad que se usó dos veces ya, y decir, bueno, mi matriz de B en B por un elemento en base B me va a dar como resultado la transformación de ese elemento también en base B. Ahora, este elemento que está acá no es gratis, lo tengo que buscar. Bueno, para buscarlo, lo que hago es justamente plantear el 1, 0, 0 como una combinación lineal de cada uno de los elementos de la base, P, que por eso la definí anteriormente. Una vez que obtengo eso, hago la multiplicación
de estos dos elementos y luego saco las coordenadas, porque recordamos que esto también es una terna de coordenadas, ¿bien? Entonces, lo que me tiene que cumplir es que el elemento transformado me va a dar como resultado una combinación lineal de todos estos, ¿bien? Una vez que yo obtengo estos elementos beta 1, beta 2 y beta 3, lo que voy a resolver es lo mismo para los otros dos elementos, o sea, para lo que es el canónico 2 y el canónico 3. Otra forma, que es la que yo recomiendo para estos ejercicios, es usar matriz de la transformación lineal, o matriz cambio de base de la transformación lineal, porque me permite tener como un disparador, si se quiere de alguna manera, que me permite hacer varias proyecciones muy rápido, o varias simetrías. ¿Por qué? Porque después si yo obtengo una matriz de cambio de base a base E, todo lo que yo trabaje va a estar relacionado a la base canónica E. Y la base canónica E es muy viable en cuanto a menos cuentas. O sea, no nos dificulta la vida. Entonces, haciendo un cambio de base simple, trabajando con la matriz del medio que yo tengo como dato y acomodando cada uno de estos elementos de esta matriz según como lo comentaba recién, como autovalores y autovectores, yo podría obtener lo que es la matriz de la transformación lineal en bases E y N, que es este elemento que está acá. ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo obtengo esta matriz, que es mucho más amena, que la otra es mucho más sencilla, eh, mucho más rápida para resolver ejercicios, lo que hago es simplemente multiplicar cada uno de los elementos en canónicas, que es el mismo, y me da como resultado el mismo elemento en canónicas, que es el mismo. Bien, entonces, de esta manera yo obtengo la imagen de cada uno de estos elementos. Bien, ahora, para expresar el resultado, a mí lo que me están pidiendo es justamente lo que sería la imagen de un triángulo de vértices. Bueno, está en el glosario de la guía, la unidad 2 de transformaciones lineales, cómo es que yo defino una cápsula convexa, por ejemplo. Y esto es lo que me dice que es básicamente cómo puedo definir las infinitas combinaciones lineales de elementos que se encuentran acá adentro. Bueno, esa definición está dentro del glosario, yo simplemente agarré y la copié, y esto es como debería escribirse la solución para cada una de las imágenes posibles que me dan los elementos. Fíjense que, como dice en el glosario de la guía, son todos elementos de R3, en este caso, que es el espacio donde llega, tales que se los puede escribir como una combinación lineal de escalares por cada uno de los transformados, siempre y cuando la sumatoria de todos estos escalares de 1 y para todos los elementos sean mayores o iguales que 0. Esa es teoría, lo saqué de ahí y no hay mucha más vuelta que darle. Es como se quiere que se exprese una cápsula convexa, que es la definición de una transformación lineal de una superficie. ¿Bien? Bueno, habiendo dicho esto, encontré otra forma de resolverlo, o hay otra forma de resolverlo, mejor dicho, no encontré, que es, trabajemos no tanto con matrices, sino hagamos ejercicios a mano, tipo combinaciones lineales, que es un poco más tedioso, pero está bueno porque no tocamos el tema de matrices. Si estoy flojo de matrices, esto es, que no debería estar flojo, pero esto es un poco más recomendado. Es decir, bueno, eh, yendo a lo más simple, lo que hace cada uno de estos elementos es dejarlo o iguales o aplastarlo en el cero. Eso es lo que vimos cuando hicimos el gráfico. Ahora, estos tres elementos no dejan de ser elementos de una base, ¿bien? Entonces, va a existir una combinación lineal cuyos elementos sean distintos de cero, alguno de esos, tal es que cualquier elemento, o sea, esto aplica para el E o en realidad para cualquier elemento del espacio vectorial, yo puedo escribir una combinación lineal de cada uno de los elementos de la base. Bien, bueno, eso es una cuenta, se obtiene una serie de escalares, que yo no los anoté, porque no hice la cuenta, pero se pueden obtener, y una vez que yo obtuve esos escalares, es simplemente aplicar también lo que es eh, aplicar la transformación lineal. Es decir, bueno, yo del lado izquierdo tenía elemento y del lado derecho tenía esta serie de escalares que me permitieron llegar a este elemento. Ahora, antes de terminar de resolver, lo que vas a aplicar la transformación lineal. Ah, claro, cuando aplico a la izquierda, aplico a toda la derecha y además pi es una transformación lineal. Entonces yo puedo sacar cada uno de los elementos y aplicar cada una de las transformaciones, y etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, la gracia de esto es que este elemento que está acá va a terminar siendo el cero, entonces este término se anula y lo que me da como resultado es una, una combinación lineal de los escalares que yo saqué antes por los primeros dos elementos.
Este proceso, digo que no lo recomiendo porque hay que repetirlo para E2 y E3. Bien. Bueno, este es otro camino. De las tres formas, se debería llegar a lo mismo y siempre hay que expresar el resultado como una cápsula convexa. Bien, sigamos. Eh, ejercicio 4. El ejercicio 4 nos da un producto interno canónico, nos da un subespacio S y nos dice comprobar que un elemento B pertenece a S, fácil, y hallar todos los X tales que la proyección de esos X, cuando lo proyecte, me dé el espacio B. Y además de todos los posibles, dame el de distancia mínima. Bueno, siempre que hagamos de todos los posibles, la distancia mínima es el que está proyectado, ¿no? A ver, un segundito. Bueno, entonces, lo que tendría que hacer acá es, primero la primera parte, que es comprobar que este elemento pertenece a este subespacio. Es algo muy fácil, ¿no? Es plantear una combinación lineal, buscar que existen estos escalares que son distintos de cero. Chau. Bien. Después, es lo que comentaba, me dice, hallar todos los X tales que cuando lo proyecte me dé el elemento B. Bien, en este caso, el elemento B me lo da como dato. Y me dice, fíjate cuál de todos esos tiene la distancia igual a 3. Bien, entonces, este gráfico es súper útil, va a servir para todo siempre cuando hablamos de cuadrados mínimos y proyecciones y demás, es que todo elemento de X se lo puede sumar como una composición entre una proyección sobre un subespacio S y una proyección sobre un subespacio S complemento. ¿Bien? Donde ese complemento se tiene que calcular y lo que me va a cumplir es que el subespacio S esté en suma directa con el subespacio S complemento y que además me dé como resultado al espacio vectorial B. Esto es lo que se tiene que cumplir por definición de complemento. ¿Bien? Entonces, la idea es, en este caso, que yo puedo encontrar la resolución de los X que esté proyectado, y que mejor aproximan, tanto como una parte de un espacio de la proyección, del complemento, y una parte del espacio de la proyección sobre su espacio que voy a tener como dato, ¿no? Bueno, eso está escrito acá, un poco, de cómo obtengo ese elemento que está acá, o sea, el elemento sería este o este, que es justamente el de la proyección, ¿bien? Ahora, lo que me pide además es que ese elemento tenga, tenga una distancia 3. Bueno, para eso simplemente aplico las normas. Las normas lo que me van a decir es qué magnitud tiene este vector. ¿Bien? Pero bueno, en principio la idea es esa, es encontrar este elemento que está acá y después el que mejor aproxima es probablemente el que esté proyectado a 90 grados. ¿Bien? Bueno, probablemente no, es ese. Entonces, yendo un poco a la resolución, yo tengo un plano que está generado por dos elementos, que me lo da el enunciado, y tengo un tercer complemento que lo tengo que calcular. Bueno, para obtener todos los elementos de la recta ese complemento, es tan fácil como hacer un producto cruz, ¿no? Porque estamos en producto interno canónico. Es decir, yo tengo un vector acá, quiero producto cruz, entonces, o hago el producto cruz, obtengo eh, el que tiene la terna perpendicular a estos dos. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, porque estamos en el canónico, insisto, estamos en producto interno canónico. Si no, tendría que plantear esta definición. Yo quiero todos los que cumplan que cada producto interno, no importa cuáles sean, me dé cero. Bien, eso es para carácter general. En este caso, por suerte, es todo sencillo. Eso va a ser un producto cruz, como el determinante de las tres ternas con cada uno de los elementos, determinando este elemento que está acá. Y lo que yo obtuve es justamente que todos los X son, que pertenecen a esta recta son, imagínense, es una recta que es paralela al plano ese complemento, cuyo vector director es el que me da el producto cruz justamente, y un punto de pase, que es el que nosotros tenemos para hacer una recta, que es el que me pide el enunciado, porque dice comprobar que este vector pertenece a ese, y además tal es que la proyección me dé el elemento B. O sea, a mí me están dando el punto de paso de la recta L, o la recta paralela a la proyección de S. ¿Bien? Entonces, yo lo que obtuve acá es esta recta que es paralela a su espacio S complemento. Bien. Tengo todos los elementos cuya proyección es B, todos los que lo generan. Ahora, simplemente tengo que encontrar el que me dé como proyección
una distancia de 3. Bien, bueno, de vuelta, encontré dos formas de resolverlo. La primera es, trabajemos, o sea, recordemos que esta cuenta salía como la, la norma del vector que yo quiero hallar, menos la proyección de este vector sobre su espacio S, o directamente la proyección de este mismo vector, pero sobre su espacio S complemento. ¿Bien? Bueno, para este caso yo tomé este camino que es el más fácil, que es el que se recomienda tomar, porque el otro es más largo, porque tengo que hacer justamente encontrar, ahora lo vamos a ver después, pero tengo que encontrar un elemento genérico que cumpla esto que está acá, que no lo tengo en principio. Lo que tengo acá es justamente cómo proyecta sobre ese complemento, que es el vector director de la recta. Entonces, habiendo dicho eso, es simplemente plantear la igualdad según lo que yo tenga, y es justamente plantear el vector director, poner en su norma cuánto vale, y después en su módulo. Esto es propiedad del producto interno inducido, ¿no? Producto interno inducido. Me estoy refiriendo a este mismo pasaje de la norma de todo esto junto a la norma de un vector y un parámetro que varía. ¿Bien? Entonces, acá se hace la cuenta, nos da como resultado que lambda tiene que valer un medio y menos un medio. Después, con este resultado, vengo a mi recta general que yo calculé antes, que era esta que estaba acá, que estarán las paralelas a ese complemento. Pongo el valor de mi lambda y obtengo el vector que tenga una proyección igualado a b y que además tenga una norma de 3. Y eso no solo, no, son dos, porque pensemos que de todos los que proyectan acá, yo tengo este elemento, yo sé que proyectado va a ser este, bueno, el otro caso posible es el que está acá abajo, cuya proyección es la misma. Entonces, por eso acá tengo dos elementos. ¿Bien? Bien. Habiendo dicho eso, encontré los dos, chao, resolví el ejercicio. Otra manera era, ¿qué pasaba si tomabas el primer camino? En vez de trabajar con la proyección del complemento, trabajabas con justamente proyectar sobre el espacio S. Bueno, primero que yo apliqué de manera... eh, yo acá no apliqué proyección, mejor dicho, me corrijo, pero si yo aplicara proyección, acá tendría, si tendría un solo elemento, no tendría que justificar que estoy haciendo una proyección sobre una base ortogonal. Pero en este caso, yo estoy haciendo o voy a aplicar una fórmula de proyección sobre dos elementos. Entonces, yo lo primero que debo hacer es comprobar que justamente son ortogonales. Bueno, esto se ve que sí, porque es propio interno canónico. Los vectores eran 1, 1, no sé cuánto, y 1 menos 1, 4 creo que eran. Bueno, acá se ve claramente que el producto interno es 0, por ejemplo, es este por este, más este por este, más este por este. Entonces, acá está claro. Si no, lo tengo que aclarar. Y si yo quisiera hacer la proyección de estos dos y no fueran ortogonales, bueno, podría subsanarlo con Gram-Schmidt, que es agarrar el primer elemento, después agarrar el segundo, trabajarlo con respecto al primero, y es una linda cuentita, pero se puede hacer con Gram-Schmidt. Bien. Una vez que yo terminé que es una Vogue, aplico fórmula de proyección de un elemento de carácter X general, es decir, yo voy a plantear sobre un elemento X que tenga coordenada X1, X2, X3 en la fórmula de proyección. Yo lo puedo aplicar porque es una Vogue, no tengo ningún problema. Entonces, aplico producto interno entre mi elemento X1, X2, X3 general por el vector B1. Recordemos que su espacio S está generado por B1, B2. Entonces, aplico sobre el primero, luego aplico sobre el segundo, que es este que está acá, divido sobre las normas de los elementos que me dan, y de esta manera obtengo una expresión general de todos los elementos que cumplen, que estén proyectados sobre el vector X, ¿bien? Que es justamente desglosando esto, esta matriz que está acá, que es un cuentazo, pero se podía hacer de esta manera también, pero que además yo acá obtengo un resultado que no es único, que va a depender de un vector director, justamente que es lo que ya sabemos, pero porque a mí me dan qué tiene que ser ese elemento proyectado, que es B. Esto es dato del enunciado es B. ¿Bien? Entonces, simplemente esto es igualar este choclo de cuentas al vector que a mí me piden que sea el proyectado, y de esta manera decir, bueno, el vector este X general proyectado, el cual va a tener como resultado el elemento B, van a ser todos los que cumplan, todos los que tengan esta pinta. O sea, que tengan un elemento director y además que tengan un punto de paso, ¿bien? Como una definición de recta común. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Ahora, recordemos que yo tenía dos caminos, ¿no? Hacer X
menos la proyección su espacio X de su espacio S de X, aplicar la norma y esto era igual a la proyección del complemento de X, en norma. Bueno, ahora estoy tomando este camino, no el segundo. Habiendo dicho eso, lo que tengo que hacer es agarrar justamente mi elemento X, restarle la proyección, que es lo que a mí me dan como dato, que es el elemento B, e igualarlo a 3, justamente con la norma respectiva. Bien, bueno, acá llego a un sistema, una ecuación, resuelvo y me da que los dos parámetros son lambda 1 y lambda 2. Bueno, ahora es simplemente ir a mi recta que está dada como mi vector director y mi punto de pase. Recordemos que esto es justamente un punto de pase de todos los elementos que proyectan, pero los que a mí me pedía eran que estén proyectados sobre su espacio S. Entonces, por eso es que uso este elemento. Poniendo estos dos lambdas como 1 y menos 1, acá hay un menos 1 que falta, que son estos dos que están acá, me da como resultado los mismos dos elementos que yo tengo originalmente. Bien, bueno, claramente el ganador es la forma 1, ¿no? Porque es muchas menos cuentas, mucho más fácil, se interpreta mucho más. Pero bueno, nunca está de más una segunda forma para el caso de que nos den resolver de otra manera distinta. Bien, tercer y último ejercicio. A mí lo que me dan es un producto interno de estos dos elementos y me dicen determinar la proyección ortogonal de este polinomio sobre su espacio S que está acá. Bien, lo mismo. Hay dos formas de resolverlo. Primero planteamos un grafiquito y tenemos este vector B, que es este elemento que está acá, y me dicen encontrate este, básicamente. Eso es lo que me pide el ejercicio. Bueno, recordemos de vuelta que una manera de obtenerlo es o hallar este elemento o hallar la resta entre este elemento y el original, que sería este elemento que está acá. Bueno, eso mismo es lo que yo puse en esta igualdad que está acá a la derecha. Es decir, o puedo hallar este o puedo hallar la resta entre estos dos elementos. ¿Bien? Resolvamos primero este, si no me equivoco, que es el más sencillo, que es justamente proyectar sobre nuestro espacio B. Como dije antes, lo primero, antes de usar la fórmula de proyección, es fijarme si estos dos elementos que están acá forman una BOG. ¿Cómo me fijo si es una BOG si el producto interno de los dos es cero? ¿Uso el canónico? No. Uso el que me da el enunciado del parcial. Entonces, acá simplemente llamar a esto como P y llamar a esto como Q y poner este P y Q acá según cómo me digan aplicarlos y fijarme si es cero. Bueno, cuando yo desarrollo estos dos elementos, se ve que una raíz es 0 y una raíz es menos 1, y una raíz es 0 y una raíz es 1, respectivamente para P1 y P2. Entonces, está pensado de que cuando yo aplique cada uno de estos polinomios con los puntos de evaluación, me termine dando 0 en alguno de los dos casos para los dos elementos, y 0 para el caso del medio. Entonces, a simple vista, sabiendo que las raíces de estos polinomios son menos 1, 0, 0 y 1 respectivamente, yo puedo deducir que todo esto es 0 de manera rápida. Bien, entonces, con 0, forma una BOG. Como es una BOG, puedo aplicar fórmula de proyección. Entonces, aplico fórmula de proyección del elemento B que me piden sobre cada uno de estos elementos. Simple. Obtengo un resultado. Cuando obtengo el resultado, hago mi distribución y obtengo mi vector proyección. No hay mucha más ciencia. Es aplicar fórmula de proyección. Respetando siempre esto que está acá. Bien, o sea, lo que yo voy a hacer es evaluar este polinomio. Si yo voy a hacer este polinomio contra este, por ejemplo, voy a tener que evaluar este en menos 1, este en 0, este en 1, contra este en menos 1, este en 0 y este en 1. Bueno, lo mismo con el otro después. Habiendo dicho todo eso, obtengo que la proyección es el elemento 2x cuadrado. Otra forma, bueno, era trabajar justamente con esta parte. Este vector B, yo lo tengo, es dato, lo que no tengo es todos los elementos complementos al subespacio proyectado del subespacio S, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar todos esos elementos. Bueno, la forma que se encuentra para siempre, para un complemento, es decir, que está generado por un polinomio que me va a cumplir que ese polinomio, cuando haga el producto interno con cada uno de los elementos del espacio complemento, me termine quedando cero. Esa es la definición de la proyección
sobre un subespacio de un elemento y su complemento. Bien, entonces, planteando esto de manera genérica, diciendo, bueno, yo lo que quiero es un polinomio que me dé 0 contra todo el P1 y un polinomio que me dé 0 contra todo P2, para P1 y P2 elementos de espacio S, lo que voy a obtener es, bueno, planteando un genérico, ¿no? Polinomio genérico como hicimos en el ejercicio 1. Lo que voy a obtener es que los polinomios que yo pasé como dato se van a anular en varios términos, y si no se anulan, son más cuentas, no importa, pero en principio se anulan. Voy a llevar una expresión de una ecuación que es esta que está acá, y otra ecuación que arranca acá y termina con el cero. Bien, esto es simplemente plantear, según mi producto interno canónico, perdón, según mi producto interno, P1 contra P3 y P2 contra P3, siendo P3 el genérico que yo quiero obtener y P1 y P2 como los elementos que ya me dan como datos, ¿no? Bueno, acá llega una relación de los coeficientes A0, A1 y A2. Bien, esta misma relación yo la plasmo en elementos. Y lo que obtengo que para mi vector general P3 van a tener que tener esta pinta: que el A1 sea 0 y que el A2 sea el A0. Perdón, A1 sea 0 y que el A2 sea el A0. Bueno, entonces reemplazo dichos valores en el polinomio, saco factor común, en este caso A2, y lo que obtengo es que mi polinomio es menos 1 más x cuadrado, ¿no? Entonces acá tenía que reemplazar menos A2, sacar factor común y me queda 1 más 0x más x cuadrado. ¿Bien? Bueno, una vez que yo obtuve esto, lo fácil es que ahora tengo que proyectar solamente con un vector. Entonces, es una cuenta mucho más fácil, por eso la puse completa en este caso, y me termina quedando este elemento que está acá. Este elemento que está acá es este justamente. Ahora me resta que le toca restar a mi original este elemento, que es eso que hice acá abajo. Agarré el original, le resté este elemento. Y sorpresa, me terminó quedando el mismo elemento que me da como la proyección del original. ¿Bien? Bueno, entonces, como conclusión, el parcial, cada uno de los ejercicios tenía por lo menos dos maneras de resolverse, distintas. Está en cada uno entender cuál es la forma más económica de resolverlos, la forma más expeditiva, sin hacer tantas cuentas al Pepe, ¿no? Pero bueno, esa fue la resolución del parcial del 20 del 5, del 23.